nostalgia. Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se adentra en un tema, y les confieso que son los temas que menos me gustan, pero como periodista estamos obligados a acercarnos a ellos. Me refiero a las epidemias que están azotando a Cuba y que han producido miles de muertos. Por supuesto, el régimen no da información, oculta información, pero sabemos que la situación es sumamente grave de una punta a otra de la isla. Para tratar este tema, pues nadie mejor que el doctor Alberto Domínguez Valli, que lo tenemos aquí con nosotros en Cuba y su historia, y le damos la más cordial bienvenida y saludo, porque no solamente es un doctor, es un amigo, un gran amigo. Gracias, Alberto, gracias. A mí me da mucho placer venir y hablar contigo aquí acerca de estas situaciones que afectan a nuestro país. Una situación muy, muy crítica y muy triste, ¿no? Muy triste, porque nos está mostrando cómo las condiciones de salubridad cubanas están en los años 40 o 30. O sea, cada retrotraído. Sí, y la razón principal es porque de las 6 pandemias que están afectando a Cuba, realmente 5 de ellas son todas transmitidas por mosquitos. Y cuando tú hablas de eso, pues tú te das cuenta a través de ese hecho que las condiciones higiénicas de Cuba probablemente están a nivel de las condiciones higiénicas que tú te encuentras en una selva, o probablemente peor. Porque la higiene en Cuba se ha perdido a todo nivel, y esto pues es un hecho que facilita la reproducción de los mosquitos donde quiera que ellos estén. Sí, porque además está la basura, o sea, la basura, los depósitos de agua que son sucios, claro. La falta de higiene personal, inclusive dentro de todas las cosas, la falta de conocimiento de la gente, la falta de campañas públicas para hacer consciente a la gente de lo que está pasando y por consiguiente tomar medidas que prevengan, así sea en forma básica, la transmisión de estas enfermedades. Pero el dengue ha cogido una fuerza en Cuba como nunca había habido antes. Dengue hemorrágico, que es uno de los peores. Sí. El dengue por shock, que es todavía el peor. Es de los más mortales, ¿no? Esos son de los más mortales, así es. Yo tengo personas, amigas, con familiares extremadamente cercanos que murieron de dengue. Muchachos jóvenes muriendo de dengue. Y estas nuevas epidemias que por lo menos yo no conocía los nombres, el chikungunya y el chikungunya es otra, que esa la medimos aquí en Estados Unidos. Oropuche es otra que también la medimos en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la gente que viene de allá para acá. Claro. Y cómo la alta frecuencia con la que viajeros cubanos de Miami a Cuba llegan de Cuba con este tipo de enfermedades. O sea, infectados, una alta proporción de ellos, lo cual nos dice a nosotros indirectamente la alta frecuencia con que allá las enfermedades se están dando. Ahora, Alberto, has mencionado 3, el dengue, el oropuche y el opache o piche. El chikungunya, el dengue, el oropuche. Sí, ¿cómo diferenciarlas a los efectos de que... Ese es un grave problema que ellos tienen, porque no tienen métodos de diagnósticos. Aquí nos da a nosotros lo que nosotros en general llamamos una gripa. Y una gripa puede ser cualquiera de todas estas cosas. Claro. Hay que añadir ahí el Zika, hay que añadir el flu, que está común y corriente en todo el mundo en esta época, en apogeo. El flu no se produce a través de infección transmitida por mosquitos. Y la otra, el COVID, que todavía hay casos en todo el mundo de COVID. Sí, ¿no? hay COVID. Sí.
Pero las más importantes, las que más están afectando a la población en forma severa, en forma mucho más severa que la descrita en los libros y en las publicaciones regulares, son las transmitidas a través de mosquitos, de la Aedes aegypti, del Culex, que son los mosquitos más frecuentemente involucrados en este tipo de transmisión. Que son las que vienen principalmente de Cuba, eso se dan en Cuba. Bueno, eso se da en Cuba y se da en todas las Américas, claro, pero en casi todas las Américas hay formas de control. Nosotros aquí lo conocemos muy claramente, formas de control que evitan la proliferación de mosquitos. Allá eso está perdido. Cuba, por desgracia, Alberto, a mí no me cabe la menor duda que Cuba, por desgracia, está mucho más por abajo de lo que para nosotros tradicionalmente fue el país más pobre de las Américas, que era Haití. Cuba está mucho más... O sea, peor que Haití. Peor que Haití. Peor que Haití en muchísimas cosas. No solamente en alimentación, no solamente en servicios básicos como agua y luz. No, en cosas como el control de los aspectos más básicos de la salud pública. Por eso está pasando lo que está pasando en Cuba. Bueno, yo recuerdo, yo tuve que ingresar hace poco por una bronquitis en el Baptist. Y bueno, fui al Baptist para que me chequeara porque tenía fiebre, mucha tos. Y cuando me hicieron los análisis, me dice el médico, oye, no tienes nada, no tienes chikungunya, no tienes opache, no tienes dengue, lo que tienes es una bronquitis y eso con un antibiótico lo vamos a resolver. ¿Cómo no? Pero me mencionaron todas estas epidemias. Claro, aquí se hace, porque cualquiera de ellas se confunden entre ellas. La sintomatología es muy similar. Muy parecida. Muy parecida. Allá uno tiene que valerse de los síntomas para más o menos aproximarse a un potencial diagnóstico. Realmente esa es una de las razones por las cuales no hay forma de poder saber estadísticas con respecto a cada una de ellas. Chikungunya y oropuche se parecen mucho. Inclusive el dengue se parece con esas tres. Zika se parece a esas cuatro. Sí. Así que... o sea, que los síntomas son parecidos. Son muy parecidos. Aquí en Estados Unidos se describieron en el 2024 108 casos de oropuche. De los 108 casos, 103 eran de Cuba. Fueron en la Florida. Y de los 103 de la Florida, todos fueron de Cuba. Oiga eso. Esa es una medida de cómo la situación está allá. Eso fue en el 2024. No sabemos del 2025. Y la situación de las epidemias definitivamente lleva unos 3 o 4 meses desarrollándose. Y yo estoy absolutamente seguro que las cifras son muchísimo más altas de las que se dan. De las que se dan. Así que la situación es terrible para la población cubana. El número de muertos nunca lo sabremos. Hay algunos relatos de cómo enfermedades como el chikungunya, que normalmente no es mortal, en Cuba ha sido francamente mortal en un porcentaje mucho mayor que el descrito en los tratados médicos. Claro. Bueno, porque además hay toda una deficiencia alimentaria en Cuba. Exactamente, metiste el dedo en una llaga que es importante. Claro. Cuando tienes un país que está desnutrido, cuando tienes una población adulta envejeciente o con problemas que no han sido tratados o que están maltratados, cuando los niños son carne de cañón de este tipo de enfermedades y son los que más están muriendo. Ahora, Alberto, con tu experiencia profesional, la situación, y me voy un poco no a apartar, sino a ampliar el foco analítico que estamos compartiendo con los amigos de Cuba Su Historia. Como dijimos al principio, nos da mucho pesar este tema. Es triste. Es nuestro pueblo, y en nuestro pueblo tenemos familiares y amigos. ¿Cómo no? que padecen todas estas epidemias y algunos hasta mueren, ¿no? La situación cubana no solamente se ha complicado por el problema de las epidemias, inclusive hay algunas organizaciones de derechos humanos que dan cifras de miles de muertos. Sí. No lo sabemos, porque el régimen oculta
las cifras, las estadísticas? Nosotros no tenemos, por ejemplo, números de infectados. No se sabe. No hay ningún relato que yo haya podido leer o encontrar de número de infectados, de números de hospitalizados o número de muertes en ninguna de estas enfermedades. Bueno, yo añado al foco la situación alimentaria, la situación productiva y, por supuesto, no podemos dejar de añadir la situación política. ¿Cómo no? O sea, el gran soporte que tenía Cuba era Venezuela. Así es. Y Venezuela tenemos al dictador Maduro en una cárcel de Brooklyn. Increíble, esa es de las cosas que... Entonces todo eso complica la situación cubana, definitivamente. Así es. La situación cubana está frente a un colapso que nadie sabe lo que va a pasar. Mira, llevamos, ¿cuántos? 60 años ya de dictadura castrista. 65 años. 65 años, ok. Ha sido la dictadura más larga en la historia de toda la humanidad. No hay ninguna dictadura tan larga como esa descrita en ningún libro. Sí. Y siempre nosotros, los cubanos más que nadie, hemos dicho, es increíble cómo la situación se ha deteriorado. Y esta es una expresión que la oímos año tras año. Y efectivamente, años tras años, la situación se ha venido deteriorando. Yo no sé qué tanto más se puede deteriorar la situación cubana con el deterioro actual que tiene. Pero hemos sido testigos de un empeoramiento progresivo continuo a través de todos estos años. Gravísimo. ¿Hasta qué punto va a llegar Cuba? Yo no sé. Es increíble cómo nuestros compatriotas han tolerado y aguantado. Por supuesto, no lo han tolerado. Han muerto. Sí, se lo impusieron. Se lo han impuesto, por supuesto. Ahora, con la situación que se ha presentado en estos momentos con el fin del madurismo en Venezuela, que aparentemente es todo un proceso que se está negociando. Esto va a afectar cualquier parte, por más lejana que esté del mundo, lo que ha pasado. Sí, es más, cuando yo venía hacia el programa, obviamente conectado con todas las noticias internacionales que están pasando, se hablaba de 2 fragatas militares frente a La Habana. ¿Qué están previendo? ¿Qué está previendo la inteligencia americana que pueda pasar en Cuba? O sea, en Cuba puede pasar cualquier cosa, porque no hay comida, no hay agua, no hay luz. O sea, los alimentos que tú puedes conseguir no los puedes refrigerar. O sea, que te lo tienes que consumir en 48 horas. ¿Cómo no? O sea, es una situación de como un edificio que se derrumba. Eso es la imagen que me da a mí, y lo digo con mucho dolor, porque tengo hasta familias y sobrinos en Cuba. ¿Cómo no? O sea, un país un edificio que se derrumba, y ¿qué puede pasar frente a eso, no? O sea, ¿qué se nos puede ocurrir pensar para ayudar al dolor del pueblo de Cuba? Yo no veo ninguna solución, no la he visto durante 65 años, ninguna solución a la situación cubana si no hay una ayuda de afuera. Y por desgracia, este país tiene la fuerza de poderlo hacer. Sin embargo, los pactos, negociaciones y un montón de situaciones que uno desconoce hacen que un país como este no tome la decisión, francamente, por un hecho humanitario, no por un hecho de conquista. Sí, no de política. No de política, por un hecho humanitario, de ayudar al pueblo cubano. A mí me sorprendió la valentía con que el actual presidente tomó la decisión de sacar a Maduro de donde estaba. Eso va a cambiar definitivamente no solamente la historia de Venezuela, sino la historia de toda América Latina, incluyendo la de Cuba. Posiblemente la que más afecte directamente. Va a ser a Cuba. Va a ser Cuba. Y ojalá que ese efecto sea en términos de al final poder ayudar a Cuba. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, está con nosotros hoy en Cuba y su historia el doctor Alberto Domínguez Bali. Y por supuesto el tema, lo dijimos al principio, es un tema triste, es un tema que no nos gusta tratar, pero como profesionales de la información estamos obligados, estamos un poco analizando, o mucho, una situación que nos duele directamente. Y son las epidemias en Cuba que obviamente están dañando al pueblo de Cuba, matando al pueblo de Cuba y enfermando al pueblo de Cuba.
más de lo que están, lamentablemente. Con nosotros el doctor Alberto Domínguez Valli. Alberto, vamos a proseguir por este camino porque nos corresponde ver en qué podemos ayudar y paliar todo este dolor acumulado de un pueblo, como dijiste tú al principio, con 65 años de dictadura, que en este momento se encuentra sin agua, sin comida, sin azúcar, sin producción y por supuesto llenos de epidemias, sin medicina, porque tampoco tienen las medicinas. Yo ayer, antier, en todos estos días, porque en las cosas que estamos conversando, no solamente las conversamos aquí, a nivel de Miami, en cualquier círculo cubano, esta es nuestra conversación diaria. Eso se desconoce en el resto del mundo, incluyendo en la Florida al norte. La vida que se vive al norte no tiene nada que ver con lo que tú y yo vivimos aquí. Así que estos comentarios los estábamos haciendo ayer y antier con compañeros en los hospitales donde yo trabajo. Y es el hecho de que definitivamente, ¿qué puede hacer un cubano por quienes están en la isla? Bueno, yo decía, están locos en irse a Cuba, a visitar a Cuba en estos momentos. Pero uno tiene que entender que cuando tienes a la mamá, al papá, a tu hijo, como el caso de un compañero que estaba luchando por sacar a su hijo de allá, y se le muere el muchacho, joven, por dengue hemorrágico. Le dije, ¿tú querrías ir al programa, a este, para hablar de tu experiencia? Me dijo, no, yo no puedo hacer eso, porque yo estoy luchando por sacar al otro. Claro, claro. O sea, no puede darse a conocer. Mira, no se puede. Mira qué drama. Pero esa es la situación, no de un caso, Alberto. Esa es una situación muy frecuente entre los cubanos que viven en el exilio, por luchar, por tratar de salvar. Y él, por supuesto, no solamente tuvo que ir a enterrar a su hijo, él con alguna frecuencia iba para poder ayudar. Y sabemos que la situación de los cubanos que van a Cuba con alguna regularidad, llevando desde comida, drogas, cosas tan básicas como guantes, como algodón, como aspirinas, son criticadas. Claro. Porque son, por otro lado, de las cosas que logran mantener la situación terrible que hay allá. Ayudando, son los parches que ayudan a que el sistema se mantenga. Además, la política es evitar que se envíen ayudas a Cuba. ¿Cómo no? Pero también hay que entender a quienes tienen un familiar cercano en condiciones muy pobres, en condiciones realmente lamentables, cómo no dan la ayuda a estas personas. Y es un tema de controversia, pero lo cierto es, y a través de ellos es que yo sé, inclusive por cosas que ellos graban, vocalmente, mensajes, o por cosas que graban en cámaras fotográficas o cámaras de grabación, se da uno cuenta de la situación realmente terrible que hay. Por eso te digo, en estas condiciones, como en las otras que hemos discutido anteriormente, nosotros no tenemos información directa del régimen, pero nosotros podemos hacer diagnósticos indirectos de las cosas que recibimos aquí, de lo que llega de allá. Sí, Alberto, este programa Cuba Su Historia, inclusive, lo ven miles de cubanos del exilio, inclusive lo ven en Cuba a través de diferentes copias que se hacen. Yo lo sé. Y nosotros lo que intentamos es ayudar, o sea, informar al pueblo de Cuba, en este caso de las epidemias, y en qué podemos nosotros aconsejar para ayudar a que esta situación sea... Yo me imagino que deben haber campañas internas en donde se les diga a la gente que deben de cubrirse contra la picadura de los mosquitos, que no deben de salir en las horas finales de la tarde, que tienen que protegerse durante la noche. De hecho, yo sé que las condiciones básicas de las cuales ellos tienen carencia total, como la luz, el aire acondicionado, el agua, hace que la gente se recluya y no salga.
Claro. Y eso hasta cierto punto los protege, pero tienen que saber esas cosas básicas. Sí, pero ¿cómo tú logras una familia que tiene que salir a buscar la comida? La yuca que la están vendiendo en tal bodega? No, tiene que tomar el riesgo, porque por otro lado no va a morir por desnutrición, claro, que se están muriendo. Que se están muriendo. O sea que es un círculo vicioso que el camino para resolverlo es complicadísimo. Complicadísimo porque no tienes comida, tienes que salir. ¿Te acuerdas? No tienes agua y hay una pila a 3 cuadras que está saliendo agua, tienes que coger un cubo y tratar de buscar agua. Sí, en fin. yo sé. Además no hay luz, no hay refrigeración. Entonces, es todo, por eso digo que es como un edificio que colapsa. Yo tengo la esperanza de que de alguna forma, a los oídos del presidente de esta nación, que ha mostrado tomar pasos que nunca nadie en las décadas anteriores tomó, llegaran comentarios de este tipo, claro, llegaran información de este tipo. Creo que tenemos muy cerca a él a alguien que nos representa muy bien. Sí, que es Marco Rubio. Sí, y que él podría ser el intermediario para hacerlo a él consciente, y al gobierno de los Estados Unidos, y al pueblo de los Estados Unidos, claro, de esta situación. Yo estoy seguro que este nivel de conversación que estamos teniendo tú y yo, que es un nivel objetivo, muchos no consideran que este nivel de conversación es subjetivo, está influida por nuestra posición en contra del régimen, un montón de cosas de quienes están en contra de la posición estadounidense. Esto debería de ser más conocido por el pueblo de Estados Unidos y debería ser más conocido por los pueblos de todo el mundo. Realmente la mayoría de aquellos que de una forma indirecta o indirectamente, en forma indiferente, toman una posición con respecto a Cuba, no tienen idea en detalle de lo que aquí vivimos y sabemos de lo que pasa en Cuba. Sí, no, yo añadiría, no tienen idea de lo que ha sufrido el pueblo de Cuba en 75 años, porque a todo este marco de epidemias médicas, de falta de alimentación, de falta de agua, se suma la represión, el abuso, la tortura, o sea, los fusilamientos. O sea, lo que ha sufrido el pueblo de Cuba no lo ha sufrido nadie en América en un término de tiempo. Por 65 años. Por 65 años. Entonces, por eso decía que la imagen que se da del colapso es muy triste. Es muy triste porque no solamente se te muere un familiar o un amigo por Pacho o por Sucuyunya o por lo que sea, ¿cómo no? Sino que además ese amigo y esa familia no tienen comida. Se acuestan por la noche, bueno, consiguieron una yuca y la hirvieron, hicieron sopa de yuca, hicieron yuca asada y eso no es alimento. La desnutrición de los países latinoamericanos ha sido casi siempre limitada a las zonas selváticas y rurales donde la falta de educación y los medios para alimentarse son muy pobres. Eso ha sido clásicamente conocido en cualquier país latinoamericano. Lo que la gente no sabe es que en la mitad de La Habana hay desnutrición severa. En la mitad de Camagüey hay desnutrición severa. En zonas urbanas, no solamente la desnutrición, la falta de los servicios más básicos para poder tener una vida decente. Y que se vive encima de eso con la total ausencia de la libertad que un ser humano puede tener, inclusive para tratar de sobreponerse a esas limitaciones básicas de la vida. No se le permite. No se le permite. Y en tu experiencia profesional, Alberto, ¿qué tú le aconsejarías a las autoridades, no solamente de Estados Unidos, sino a las cubanas, para aliviar todo este drama que no tiene explicación, no tiene fin? Sí tiene explicación y la explicación es política. Sí tiene explicación, la explicación es corrupción. Sí tiene explicación, la explicación es que les importa un soberano bledo la vida del pueblo. Esa es la explicación. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y no hay que estar dando rodeos a eso. ¿Cómo resolver el problema? No hay que decirle a las autoridades cubanas traten de controlar los mosquitos.
No hay que decirlo porque ellos no están preocupados, ni siquiera tienen las condiciones para poderlo hacer. Sí, bueno, porque además ellos viven en casas aparte que sí tienen agua y no padecen. Sí, y cada vez que yo hablo de estas cosas, Alberto, no puedo dejar de pensar en toda la cantidad de amigos y conocidos y del ambiente cultural y político que yo sé que existe en los países, principalmente latinoamericanos, en apoyo al sistema de Cuba. Y cómo ellos no entienden. Es increíble que haya gente apoyando aquel desastre. Muchísimas más de las que tú te imaginas. Y no solamente gente que no tiene mucha información, no, gente que tiene muchísima información, intelectuales. Pero nunca en los 60 años que yo he vivido enfrentándome a este tipo de personas, nunca ante el hecho de que yo les diga, si usted está tan convencido de lo importante y lo bueno del régimen, ¿qué hace usted aquí? Aquí donde usted está ahora. Claro. ¿Por qué usted no se me va para allá? Váyaseme para allá por lo menos 6 meses. ¿Por qué no lo hace? Para que vea lo que es la realidad. Eso incluye a gente que yo admiro y que tiene una posición en la historia, como García Márquez, a quien conocí personalmente, como profesores que siempre admiré y de quienes aprendí muchísimo, pero estaban a favor del régimen. Cuando yo les decía a ellos, ustedes me dicen todo lo que me dicen, ¿por qué no se van a vivir allá? Claro. Nunca lo hicieron. Ni aquellos, ni los actuales que favorecen y protestan y están en contra de Estados Unidos y hacen manifestaciones a favor y en apoyo de Cuba. Alberto, nos quedan 3 minutos, 2 minutos y medio. Yo quisiera en estos 2 minutos finalizar con el comienzo del programa. O sea, ¿qué está padeciendo Cuba en sus epidemias por falta de agua, por el mosquito? Háblanos un poco en estos últimos minutos, como resumiendo el tema. Son 6 epidemias las que hay en Cuba. De ellas, 4 están diezmando la población. Inclusive, como lo he dicho ya, lo vemos aquí. Dengue, con las peores características, hemorrágico y shock. El dengue que produce shock cardiovascular. El chikungunya, el oropuche, el Zika. Esos son los más importantes, pero también tienen casos de flu que ellos no son capaces de diagnosticar y que puede ser cualquiera de los otros, porque no tienen las pruebas, claro, no tienen cómo hacer diagnóstico. Mucho menos, inclusive, yo dudo que tengan la capacidad de saber exactamente qué tienen que hacer en términos de tratamientos básicos. Creo que allí se perdió control de todo. Bueno, es lo que hablábamos del derrumbe. Lamentablemente, Alberto, el tiempo ha terminado. Te agradecemos muchísimo tu presencia en Cuba y su historia, porque es una forma de compartir con nuestros oyentes y con nuestro pueblo pues una situación que nos duele profundamente. O sea, terriblemente. Yo hago negación, trato de no pensar en ello, porque yo comienzo a pensar en ello y me comienzo a deprimir. Bueno, te agradecemos mucho. Mil gracias a ti, Alberto. Tu presencia en Cuba y su historia, y seguiremos en contacto. ¿Cómo no? Y tengan todos un día feliz en manos de Dios, y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.